or make some melody in my mind and talk about it with the. En las colinas exclusivas del sur de la Ciudad de México, donde el silencio suele ser sinónimo de estatus y poder, se erige una propiedad que, durante más de una década, dejó de ser un hogar para convertirse en una prisión de lujo. La residencia de Alejandra Guzmán, conocida hoy en los círculos íntimos como la Mansión Maldita, no fue embrujada por espectros del pasado, sino por una tragedia muy real que comenzó con una jeringa y una traición. Esta es la crónica de cómo la reina de corazones descendió a un infierno estético y luchó contra demonios físicos, familiares y financieros para recuperar su trono. El origen de esta tragedia se remonta a 2009, un año que marcó un antes y un después en la historia del espectáculo mexicano. La responsable de abrir las puertas del infierno no fue una enemiga declarada, sino una mujer que gozaba de la plena confianza de la élite, Valentina de Albornoz. Dueña de clínicas que prometían la eterna juventud a las mujeres más poderosas del país, Albornoz no era vista como una charlatana callejera, sino como una artífice de la belleza VIP. Fue bajo este velo de exclusividad y falsa seguridad que Alejandra bajó la guardia, permitiendo que el doctor Jeremías Flores, bajo la tutela de Valentina, inyectara en su cuerpo polimetilmetacrilato, PMMA. Lo que se vendió como un tratamiento estético de vanguardia era, en realidad, polímero industrial, una sustancia plástica utilizada para pegar vidrios, que comenzó a petrificarse dentro de su organismo, desatando una bomba de tiempo biológica. Cuando la infección estalló, la mansión de los Guzmán se transformó en un hospital de campaña y, posteriormente, en un escenario de horror gótico moderno. Fue entonces cuando entró en escena el verdadero héroe de esta narrativa, el doctor Raúl López Infante. Este eminente cirujano plástico no se enfrentó a una simple corrección estética, sino a una misión de rescate casi imposible. López Infante ha descrito el cuerpo de la cantante como un campo de batalla devastado, donde el plástico se había fundido con músculos, nervios y huesos. La supervivencia de Alejandra no se debió únicamente a la ciencia, sino a lo que el médico calificó como la fuerza física de un atleta de alto rendimiento y una voluntad inquebrantable. Cualquier otra persona con tal carga de toxinas habría sucumbido ante una sepsis generalizada, pero Guzmán soportó más de 40 intervenciones quirúrgicas, de procesos brutales donde se debió Naovet, carne necrosada, hasta llegar casi al hueso, desafiando todos los pronósticos médicos. Sin embargo, el dolor físico era solo una faceta del calvario que se vivía tras los muros de la residencia. La dinámica familiar de los Pinal, una dinastía acostumbrada a los reflectores, jugó un papel determinante en la psique de la cantante. En las noches más oscuras, cuando la muerte rondaba la habitación principal, la figura inamovible de Silvia Pinal se alzó como el único faro de esperanza. La legendaria diva del cine de oro, haciendo gala de un amor maternal feroz, movió cielo y tierra para asegurar la mejor atención para su hija, convirtiéndose en el pilar emocional que impidió el colapso total de Alejandra. Su presencia constante contrastaba dolorosamente con la evolución de otra figura clave, Frida Sofía. La relación con su única hija añade la capa más trágica a la historia de la mansión. Si bien en los primeros años del calvario una joven Frida estuvo presente, el paso de la década y el desgaste emocional terminaron por fracturar el vínculo. En las etapas más recientes de este calvario, específicamente durante las intervenciones de 2021 y 2022, la ausencia de Frida fue ensordecedora. Más allá del distanciamiento físico, los ataques públicos y las denuncias mediáticas lanzadas por su hija se convirtieron en cuchillos que herían a Alejandra más profundamente que cualquier bisturí. La soledad de la cantante en su propia casa, rodeada de lujos pero despojada de la paz maternal, alimentó la leyenda negra de la propiedad. No es de extrañar que, con el tiempo, como el personal de servicio y los asistentes más leales comenzaran a hablar de una maldición. Los empleados, testigos mudos del sufrimiento, relataban cómo los gritos de dolor de la artista parecían impregnarse en las paredes, creando una atmósfera densa y opresiva.
La propia Alejandra llegaría a confesar que sentía cómo la casa había absorbido 10 años de agonía, devolviendo esa energía oscura cada noche. El lugar dejó de ser un refugio para convertirse en un recordatorio constante de su fragilidad, un mausoleo en vida donde luchaba contra sus propios tejidos y contra los recuerdos de una familia fragmentada. Para colmo de males, mientras Alejandra Guzmán libraba esta guerra por su supervivencia biológica y emocional, los buitres financieros acechaban su patrimonio. La debilidad de la cantante atrajo a oportunistas como Larry Ramos, en quien aprovechó su vulnerabilidad para involucrarla en esquemas fraudulentos millonarios. Paralelamente, la prensa de espectáculos no cesaba de especular sobre una guerra de sucesión silenciosa. Existía el rumor constante de que, ante la posibilidad real de su muerte en el quirófano, facciones dentro y fuera de la familia ya calculaban el reparto de sus bienes, incluida la titularidad de la propia mansión. Alejandra se vio obligada a sobrevivir no solo para seguir cantando, sino para proteger lo que era suyo, defendiendo su patrimonio de aquellos que la veían más como una cuenta bancaria que como un ser humano. Hoy, la mansión de Alejandra Guzmán sigue en pie, al igual que su dueña. La historia de esta casa no es un cuento de fantasmas, sino un testimonio brutal de resistencia. Es la prueba de que la reina del rock logró lo imposible. Sobrevivió a la traición de quienes debían cuidarla, a la toxicidad que corría por sus venas, al abandono filial y a la codicia ajena. Alejandra Guzmán ha emergido de las cenizas de su propio infierno estético, demostrando que, aunque su cuerpo esté marcado por las cicatrices de 40 batallas y su corazón por las ausencias, su espíritu permanece indomable, reinando sola pero viva en su fortaleza de piedra y dolor. Bajo la fachada de glamour y excentricidad que siempre ha rodeado a Alejandra Guzmán, se esconde una crónica de supervivencia visceral que transformó su hogar en un escenario de horror médico. Si bien los titulares sensacionalistas a menudo aluden a una maldición sobrenatural sobre la dinastía Pinal, Villa la verdadera naturaleza del mal que acechó la residencia de la reina del rock, no tiene nada de esotérico. El demonio que tomó posesión de su vida y de su casa tiene un nombre científico preciso y una composición química devastadora: polimetilmetacrilato, conocido en el ámbito médico e industrial como PMMA. Este compuesto fue el catalizador de una tragedia que redefinió el concepto de dolor para la artista y convirtió su refugio en una prisión de alta tecnología. Para comprender la magnitud del infierno que se desató, es imperativo analizar qué fue exactamente lo que ingresó al cuerpo de Alejandra. Lo que Valentina de Albornoz vendió como un elixir milagroso para aumentar y modelar los glúteos no era más que un polímero sintético, una resina plástica transparente utilizada comúnmente para fabricar cemento óseo, o prótesis dentales o incluso vidrios de seguridad para aviones. Esta sustancia, mezclada irresponsablemente con aceites minerales de dudosa procedencia, jamás debió ser inyectada en tejidos blandos. Al entrar en contacto con el organismo de Guzmán, el PMMA desencadenó una reacción biológica catastrófica. El sistema inmunológico de la cantante, al detectar la invasión masiva de un cuerpo extraño indestructible, lanzó un ataque desesperado, encapsulando las perlas de plástico en granulomas inflamatorios. Sin embargo, el horror radicaba en la naturaleza del material. Al no poder ser absorbido ni expulsado, el plástico se petrificó, fusionándose con los músculos y endureciendo la zona lumbar y los glúteos hasta convertirlos en piedra. Peor aún, el material comenzó a migrar, filtrándose traicioneramente hacia los muslos, comprimiendo nervios y obstruyendo el flujo sanguíneo vital. Esta catástrofe fisiológica tuvo un impacto directo y siniestro en la atmósfera de su residencia. Lo que la prensa y la propia Alejandra han descrito como una casa maldita no se debe a fantasmas del pasado ni a mala energía heredada, sino a lo que podríamos llamar la energía del dolor. Durante los años más críticos, las paredes de la mansión absorbieron una cantidad incalculable de sufrimiento humano.
El personal doméstico y los asistentes más cercanos fueron testigos de cómo el ambiente se tornaba irrespirable, cargado de una densidad oscura que provocaba escalofríos. No eran lamentos de ultratumba los que se escuchaban en los pasillos de madrugada, sino los gritos desgarradores de una mujer cuya carne se estaba necrosando en vida. La maldición era, en esencia, o la transformación del hogar, de un palacio de celebración a un sanatorio impregnado del olor a antisépticos, sangre y miedo a la muerte inminente. El punto álgido de este drama doméstico ocurrió cuando las complicaciones médicas alcanzaron un nivel crítico dentro de la propiedad. Antes de ser trasladada de urgencia en múltiples ocasiones, Alejandra enfrentó en su propia cama el terror de la necrosis tisular masiva y el riesgo inminente de sepsis. La piel de su espalda baja y glúteos comenzó a tornarse negra, señal inequívoca de que el tejido estaba muriendo por falta de irrigación sanguínea. La infección generalizada provocaba fiebres delirantes que la postraban durante días. Sin embargo, el daño más insidioso y permanente fue la necrosis avascular de la cabeza del fémur. El polímero había asfixiado los vasos sanguíneos que nutrían sus huesos, provocando que su cadera comenzara a pudrirse y desmoronarse internamente. Un proceso de deterioro óseo irreversible que eventualmente la obligaría a someterse a trasplantes de cadera de titanio. Dentro de la geografía del dolor en la que se convirtió su mansión, existen lugares específicos que sirven como monumentos a esta etapa oscura. La habitación principal, Master Bedroom, otrora símbolo de su éxito, mutó en una cámara de tortura moderna. Allí, la Reina de Corazones pasó meses inmovilizada, conectada a sistemas de drenaje quirúrgico que extraían pus y fluidos serosos de las heridas abiertas en su espalda, incapaz de girarse o encontrar una posición de alivio. Pero quizás el objeto más emblemático de este calvario fue la cámara hiperbárica instalada en su domicilio. Este dispositivo médico, similar a un ataúd de cristal futurista, se convirtió en su refugio y su cárcel. Alejandra pasaba horas interminables encerrada en esa cápsula de oxígeno puro, intentando desesperadamente revitalizar sus tejidos moribundos y acelerar una cicatrización que parecía imposible. La imagen de la estrella de rock, vibrante y caótica, reducida a un cuerpo inerte dentro de un cilindro de vidrio en la soledad de su habitación, resume perfectamente el precio de la vanidad traicionada. Finalmente, el costo de este infierno estético trascendió lo físico y lo psicológico para golpear el núcleo de su identidad, su carrera. Lo que Alejandra Guzmán perdió en esa mansión no fue solo dinero o salud, sino su década dorada. Ahí entre los 40 y los 50 años, una etapa de madurez artística crucial, la cantante se vio forzada a cambiar los estudios de grabación y los escenarios internacionales por quirófanos y salas de recuperación. La mujer conocida por sus bailes explosivos y su energía inagotable, perdió la capacidad biomecánica natural de sus piernas. Con 2 caderas de titanio y una musculatura glútea y lumbar perpetuamente cicatrizada, cada paso de baile en sus giras posteriores ha sido un acto de desafío al dolor crónico. Giras monumentales y colaboraciones históricas vivieron siempre bajo la sombra de la cancelación, condicionadas por la fragilidad de una salud que pendía de un hilo. La mansión de Alejandra Guzmán, por tanto, no está embrujada por espíritus, sino marcada por la historia de un cuerpo que fue violado por la industria de la belleza y una mente que tuvo que aprender a habitar el dolor. Es el testimonio de hormigón y lujo de una guerra química librada en la intimidad, donde la victoria no fue recuperar la belleza perdida, sino simplemente mantenerse con vida para contarlo. La geografía del dolor de Alejandra Guzmán no se limita únicamente a las coordenadas físicas de una propiedad inmobiliaria, sino que traza un mapa de cicatrices que abarca desde la anatomía íntima de la artista hasta los cimientos de roca volcánica sobre los que se erige su hogar. Para comprender la verdadera magnitud de la maldición que ha perseguido a la reina del rock, es necesario explorar los espacios donde esta tragedia echó raíces. En su cuerpo, en su casa y en el lugar donde comenzó la pesadilla. El epicentro de esta devastación corporal se localiza en una zona crítica para cualquier ser humano, pero vital para una bailarina.
la región lumbosacra y las articulaciones de la cadera. Aunque el polímero fue inyectado inicialmente en los glúteos, la sustancia no permaneció estática. Obedeciendo a la gravedad y al movimiento, el plástico migró, descendiendo insidiosamente para envolver los nervios ciáticos y corroer las cabezas de los fémures. El daño en esta ubicación anatómica fue irreversible. La mujer que construyó su carrera sobre la base de una energía desbordante, famosa por sus saltos y contorsiones en el escenario, vio cómo su propia biología era sustituida por metal. Guzmán tuvo que someterse al reemplazo total de ambas caderas por prótesis de titanio, una intervención que marcó el fin de su movilidad natural. El precio de esta localización del daño se cobra cada vez que pisa un escenario. La caída sufrida en el Kennedy Center en 2022 no fue un simple tropiezo, sino la evidencia brutal de que su centro de gravedad y su equilibrio dependen ahora de una estructura artificial, obligándola a calcular cada paso con un dolor que el público rara vez percibe. Este calvario personal encontró su eco arquitectónico en la residencia de la cantante, situada en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. La ubicación no es un detalle menor. La mansión se asienta sobre el Pedregal, una zona caracterizada por su suelo de piedra volcánica, remanente de la erupción del volcán Xitle hace milenios. En la cosmovisión mexicana y en las leyendas locales, la piedra volcánica negra es conocida por su capacidad para retener y amplificar energías, o tanto positivas como negativas. La narrativa de la mansión maldita se alimentó de esta geología. Se dice que la densidad del subsuelo, combinada con el sufrimiento agonizante de Alejandra, creó un vórtice de energía pesada. Los muros de la casa, anclados en esta lava fría, parecieron absorber los gritos y la desesperación de la artista, transformando el refugio en un amplificador de su tormento físico y espiritual. Dentro de esta fortaleza de piedra, la frontera entre el hogar y el hospital se desdibujó peligrosamente en el dormitorio principal. Master Bedroom. Este espacio, diseñado para el descanso y la intimidad de una estrella, sufrió una metamorfosis aterradora al ser medicalizado. Durante los meses en que Alejandra estuvo postrada, con heridas abiertas que debían sanar de adentro hacia afuera, la habitación se convirtió en una jaula de oro. Rodeada de lujos, pero confinada a una cama rodeada de monitores, drenajes y olor a medicamentos, la cantante experimentó la paradoja de ser una prisionera en su propio palacio. La opulencia del entorno contrastaba violentamente con la crudeza de la carne necrosada, creando una atmósfera psicológica asfixiante, donde el tiempo parecía detenerse entre curación y curación. Sin embargo, en medio de esta oscuridad doméstica, existía un único punto de luz, una ubicación geográfica dentro de la casa que servía como santuario: el estudio de pintura. Cuando sus piernas de titanio no le permitían bailar y su voz estaba ahogada por los analgésicos, Alejandra encontraba su escape frente al lienzo. Este rincón se convirtió en el único lugar donde la maldición no tenía poder. Allí, aún utilizando una paleta dominada por rojos y negros, la artista plasmaba figuras distorsionadas y autorretratos viscerales. El estudio de arte funcionó como una válvula de escape vital. Era el sitio donde su espíritu podía gritar y purgar el veneno emocional, mientras su cuerpo luchaba por expulsar el veneno plástico en la habitación contigua. Finalmente, para entender cómo una estrella de su calibre terminó en esta situación, debemos mirar al punto de origen geográfico del desastre: la clínica de Valentina de Albornoz. Este infierno estético no comenzó en un callejón oscuro ni en un consultorio clandestino de mala muerte, sino en una de las zonas más exclusivas y cosmopolitas de la Ciudad de México, como Polanco o Lomas. La ubicación y la apariencia del lugar fueron la trampa perfecta. La clínica, con su fachada de lujo, su limpieza impecable y un aire de sofisticación VIP, vendió una falsa seguridad. Alejandra, al igual que muchas otras víctimas de la alta sociedad, cayó en el engaño de creer que la exclusividad geográfica y el alto costo eran sinónimos de seguridad médica. Fue en este escenario de aparente perfección donde se cometió el crimen, demostrando que, a veces,
los infiernos más profundos tienen las entradas más elegantes. Así, la historia de Alejandra Guzmán es un relato de espacios conquistados y perdidos, desde la clínica de lujo que la traicionó, pasando por la mansión de piedra volcánica que absorbió su dolor, hasta el cuerpo reconstruido con titanio que la mantiene en pie. Guzmán ha sobrevivido a todos estos escenarios, convirtiendo su propia vida en el mapa de una batalla ganada a un precio incalculable. El tiempo en la vida de Alejandra Guzmán no se mide en discos de platino o giras mundiales, sino en cicatrices y fechas marcadas por el bisturí. La historia de su residencia en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, dejó de ser la narrativa de un hogar de lujo para convertirse en una línea de tiempo macabra, donde cada rincón de la arquitectura atestiguó el descenso de la reina del rock a los infiernos y su posterior resurrección. Para entender la leyenda negra que envuelve a esta propiedad, es imprescindible diseccionar el cuándo. Esos momentos críticos donde el destino de la casa y la salud de su dueña se entrelazaron en una danza mortal. La sincronización entre la decadencia física y el deterioro atmosférico de la mansión tiene una fecha de inicio precisa: octubre de 2009. Y apenas unos meses después de someterse al fatídico procedimiento estético con Valentina de Albornoz, la artista comenzó a experimentar una metamorfosis dolorosa. Mientras se preparaba para una nueva gira, lo que debía ser la cúspide de su energía se transformó en un calvario. Dolores punzantes en la zona lumbar, ajenos a cualquier lesión de baile, comenzaron a paralizarla. Fue en este otoño de 2009 cuando la casa, conocida por su arquitectura abierta y luminosa, comenzó a oscurecerse metafóricamente. La reina de corazones ya no podía subir las escaleras con su ímpetu habitual ni disfrutar de la piscina. El dolor la confinaba. La residencia pasó de ser un nido de creatividad a un capullo de aislamiento, donde el silencio de los pasillos solo era interrumpido por el eco de un cuerpo que empezaba a fallar. Sin embargo, si 2009 fue el inicio, el año 2012 quedará grabado en la historia de la dinastía Pinal como el año de la sangre, el momento en que la mansión estuvo a punto de convertirse en un mausoleo. Fue el punto de inflexión más crítico, el límite absoluto entre la vida y la muerte. Los médicos descubrieron que el polimetilmetacrilato, PMMA, había migrado agresivamente, infiltrándose en tejidos profundos y provocando una necrosis masiva. La sentencia fue aterradora. Si Alejandra no hubiera sido intervenida de emergencia, la infección habría derivado en una sepsis generalizada en cuestión de días. Aquel año, el doctor Raúl López Infante tuvo que realizar la cirugía más invasiva hasta la fecha, extirpando casi el 90% del tejido en sus glúteos para remover los granulomas y la carne muerta. La mansión, en esos días previos al traslado hospitalario, Owen respiró el miedo a un desenlace fatal, impregnándose de una angustia que tardaría años en disiparse. En medio de esta tormenta, entre 2010 y 2013, Alejandra tomó una decisión que cambiaría la percepción pública para siempre. En lugar de esconderse tras los muros de su fortaleza, decidió exponer la crudeza de su realidad. En un acto de valentía sin precedentes, permitió la difusión de sus radiografías. Las imágenes eran impactantes. El esqueleto de una estrella pop iluminado por manchas blancas brillantes, evidencia irrefutable del polímero adherido a sus huesos y fotografías de sus heridas abiertas con drenajes. Esta transparencia radical transformó el juicio de la opinión pública. La burla por la vanidad fallida se convirtió en horror y compasión. Y Alejandra Guzmán dejó de ser solo una víctima de la estética para erigirse como una superviviente, utilizando su propia tragedia para alertar a millones. Todo mientras su casa seguía siendo el escenario de su lenta recuperación. Curiosamente, el concepto de la mansión maldita no se consolidó al principio de la crisis, sino que cobró fuerza después de 2016. Fue en este periodo cuando la narrativa pública cambió. A pesar de haber sobrevivido a lo peor, la tragedia se negaba a abandonar la propiedad. Alejandra sufría recaídas constantes. Su cuerpo rechazaba los remanentes del polímero y, simultáneamente, la guerra con su hija Frida Sofía
estallaba con una virulencia inusitada dentro de esas mismas paredes. La prensa y los seguidores comenzaron a atar cabos: enfermedad crónica, fractura familiar irreparable y una serie de robos domésticos. No, la acumulación de desgracias llevó a la conclusión popular de que la casa en Tlalpan no permitía que su dueña fuera feliz, cimentando la leyenda de una maldición que parecía residir en los cimientos de piedra volcánica. El clímax de esta relación tormentosa con su hogar llegó en junio de 2021. Tras un asalto violento en el que ladrones desvalijaron su caja fuerte y se llevaron vehículos, sumado a la soledad devastadora provocada por la ausencia de Frida, Alejandra se planteó seriamente vender la propiedad. Parecía la única salida lógica para cortar de raíz la mala suerte y los recuerdos dolorosos. La tentación de huir, de buscar un lugar más pequeño y anónimo, fue real. Sin embargo, en un giro que define su carácter indomable, la Guzmán decidió quedarse. A finales de ese mismo año, en lugar de poner el cartel de "se vende", optó por renovar y adaptar la casa a su nueva realidad física, convirtiéndola en una fortaleza accesible para su movilidad reducida. Hoy, la mansión sigue en pie, no como un monumento a la desgracia, sino como un testimonio de resistencia. Alejandra Guzmán eligió no huir de los fantasmas de su pasado, sino convivir con ellos, demostrando que el tiempo, aunque cruel, no logró vencerla ni sacarla de la casa que, para bien o para mal, es el único reino que le queda. Para comprender verdaderamente por qué la vida de Alejandra Guzmán se convirtió en un guión de terror gótico contemporáneo, es necesario mirar más allá de los titulares sensacionalistas y adentrarse en la psique de una mujer atrapada entre su propia leyenda y sus vulnerabilidades humanas. La pregunta fundamental no es solo qué sucedió, sino por qué. No, ¿por qué una mujer que ha construido su carrera sobre los pilares de la rebeldía, rompiendo todas las reglas establecidas, terminó sometiéndose a la tiranía del bisturí? La respuesta yace en una paradoja cruel. Bajo la chamarra de cuero y la actitud desafiante, Alejandra Guzmán cargaba con el peso invisible de una dinastía. Ser hija de Silvia Pinal, la musa de Luis Buñuel y el epítome de la belleza mexicana del siglo XX, no es solo un privilegio genético, sino un mandato estético implacable. En el subconsciente de la reina del rock existía la presión silenciosa de estar a la altura de ese linaje de perfección. A esto se sumó un factor temporal determinante. En 2009, la industria del entretenimiento latino experimentaba un cambio de paradigma, glorificando las curvas voluptuosas de figuras como Jennifer López o Shakira. A sus 40 años, y ante el temor visceral a la irrelevancia y al reemplazo por generaciones más jóvenes, Alejandra buscó en la medicina estética no un capricho de vanidad, sino una póliza de seguro para su vigencia artística. Cayó en la trampa de Valentina de Albornoz no por ingenuidad, sino por la desesperación de detener el tiempo, sin saber que esa decisión aceleraría su encuentro con la muerte. Sin embargo, el drama no se limitó al quirófano. La residencia de Guzmán en Tlalpan jugó un papel siniestro en esta narrativa, transformándose en un cómplice silencioso del dolor. La mansión, diseñada originalmente para la privacidad y la ostentación, se reveló como una trampa arquitectónica cuando la salud de su dueña colapsó. La estructura de la casa, con sus imponentes escaleras de piedra y vastos espacios abiertos, se volvió hostil. Y para una mujer que sufría de necrosis en las caderas y una movilidad severamente comprometida, cada escalón se convertía en una montaña infranqueable, y cada muro alto, diseñado para mantener a los intrusos fuera, servía ahora para encerrar sus gritos. La casa no estaba maldita por espíritus, sino por su diseño. Su aislamiento geográfico y estructural exacerbó la soledad de Alejandra, convirtiendo accidentes domésticos y caídas en eventos potencialmente mortales, lejos del auxilio inmediato. La persistencia de esta pesadilla, que obligó a Guzmán a regresar al quirófano más de 40 veces, tiene una explicación médica que desafía la imaginación. La razón por la que el infierno estético no pudo extinguirse en una sola intervención radica en la naturaleza insidiosa de los biopolímeros. Si imaginar la sustancia inyectada como cemento líquido vertido sobre un plato de espaguetis,
donde la pasta representa los nervios y músculos vitales, ayuda a visualizar la magnitud del desastre. El plástico se fusionó con la carne, endureciéndose y volviéndose inseparable del tejido sano. Los cirujanos se enfrentaron a un dilema imposible. Extirpar todo el material significaba cortar nervios esenciales, condenando a Alejandra a una silla de ruedas de por vida o incluso a la muerte por hemorragia masiva. Por ello, la estrategia fue una guerra de desgaste, una minería quirúrgica donde se extraía el veneno gramo a gramo, año tras año, permitiendo que el cuerpo se recuperara antes de volver a cortar. A pesar de este calvario, y surge otra interrogante fascinante. ¿Por qué Alejandra decidió conservar la mansión y los recuerdos de esta etapa oscura en lugar de huir y borrar el pasado? La respuesta define su esencia de artista. Para Guzmán, las cicatrices y el espacio donde casi pierde la vida no son motivos de vergüenza, sino trofeos de guerra. Mantener su estudio de pintura, donde plasmó sus demonios en lienzos rojos y negros, y conservar la habitación que sirvió de unidad de cuidados intensivos, es un acto de afirmación vital. Ella no niega el dolor, lo sublima. Al quedarse, transformó el escenario de su victimización en el altar de su resiliencia, utilizando la memoria del sufrimiento como combustible para su arte y su música. Finalmente, es imposible ignorar el papel de los medios en la construcción de la leyenda de la mansión maldita. La prensa de espectáculos se obsesionó con el ángulo sobrenatural y la maldición, no porque creyeran fervientemente en fantasmas, sino porque la realidad era demasiado compleja y dolorosa para venderla tal cual. Ante una cadena de infortunios tan improbable, fallos médicos, traiciones familiares, robos y accidentes, la narrativa de una maldición esotérica ofrecía una explicación digerible y sensacionalista para el público. El mito de la casa embrujada se convirtió en una cortina de humo que ocultaba la verdad más cruda, la fragilidad del cuerpo humano ante la negligencia y la soledad devastadora de la fama. Alejandra Guzmán no sobrevivió a una maldición, sobrevivió a sus propias decisiones, a la biología y a la crueldad de una industria que exige la eterna juventud a cambio de la vida misma. O más allá de los titulares escandalosos y la mística sobrenatural que envuelve a la residencia de Alejandra Guzmán en Tlalpan, la verdadera historia de la mansión maldita es una crónica sobre el cómo. Cómo un cuerpo humano resiste la invasión de un agente tóxico indestructible, cómo una mente propensa a las adicciones esquiva el abismo de los opioides, y cómo un hogar diseñado para la fiesta se transforma en una fortaleza médica. La supervivencia de la reina del rock no fue un milagro pasivo, sino el resultado de una estrategia brutal de adaptación física, psicológica y arquitectónica que redefinió no solo su vida, sino la percepción de la belleza en todo México. El aspecto más aterrador de esta saga es la mecánica biológica del enemigo. El polimetilmetacrilato, PMMA, que le fue inyectado no se comportó como un implante estático, sino como una plaga migratoria. Obedeciendo a la ley de la gravedad y a la propia naturaleza cinética de una bailarina, los polímeros líquidos no se quedaron en los glúteos. Se filtraron a través de los planos faciales, descendiendo insidiosamente hacia los muslos y solidificándose alrededor de los nervios ciáticos y la estructura ósea de la pelvis, formando granulomas duros como el cemento. Para combatir esto, los médicos se vieron obligados a descartar técnicas convencionales como la liposucción. La única vía fue la técnica abierta, un procedimiento arcaico y sangriento que requirió realizar grandes incisiones en forma de mariposa para exponer el tejido. Los cirujanos tuvieron que, literalmente, esculpir la carne de la cantante, separando con bisturí y pinzas los músculos invadidos por el plástico, e incluso raspar el hueso donde el material se había adherido. La razón por la que Guzmán ha entrado al quirófano más de 40 veces no es por vanidad, sino por necesidad fisiológica. Intentar retirar todo el material de una sola vez habría implicado una pérdida de sangre y tejido incompatible con la vida. Ante un dolor físico de tal magnitud, el riesgo de colapso psicológico era inminente,
especialmente para alguien con el historial de excesos de Alejandra. Sin embargo, la manera en que gestionó su psique fue tan radical como sus cirugías. Consciente de que los analgésicos fuertes eran una puerta giratoria hacia la adicción, Guzmán optó por sublimar el dolor a través de una terapia artística visceral. En los momentos más oscuros, cuando el cuerpo le impedía moverse, ahí sus manos tomaron el control. El estudio de pintura de la mansión se llenó de lienzos de gran formato, donde plasmaba figuras distorsionadas, rostros gritando y anatomías desolladas, utilizando el arte como un mecanismo para expulsar las toxinas emocionales que la medicina no podía drenar. A esto sumó el escudo del humor negro, una herencia de la dinastía Pinal. Al autodenominarse la mujer biónica y ponerle nombre a sus caderas de titanio en televisión nacional, Alejandra desarmó la lástima del público y convirtió su tragedia en un monólogo de empoderamiento, utilizando la risa como la morfina más efectiva contra la depresión. Esta lucha interna y externa forzó una mutación en la propia estructura de su hogar. La mansión de Tlalpan dejó de ser el palacio del hedonismo para convertirse en un santuario de sanación tecnológica y espiritual. En la frivolidad de las fiestas se dio espacio a la maquinaria médica. Se instaló una cámara hiperbárica, un dispositivo propio de hospitales de alta especialidad, para acelerar la cicatrización de sus tejidos, desde adentro hacia afuera mediante oxigenación pura. Aunque la arquitectura de piedra volcánica mantuvo su atmósfera solemne, la energía de la casa cambió. Alejandra decidió no vender la propiedad, un acto de desafío territorial. Al quedarse, transformó el lugar que casi la mata en un museo de su supervivencia, llenando las paredes con el arte nacido de su sufrimiento, reclamando cada metro cuadrado no como una víctima de una maldición, sino como la comandante de una fortaleza sitiada. Inevitablemente, esta experiencia cercana a la muerte reconfiguró su ADN artístico. La Alejandra Guzmán, que emergió de las cenizas del quirófano, ya no era la misma que cantaba "Hacer el amor con otro" con acrobacias aéreas. La intubación repetida y el desgaste físico alteraron su instrumento vocal, volviéndolo más rasposo, grave y profundo. Lejos de ocultarlo, abrazó esta nueva voz como la banda sonora de su resiliencia. Sus letras evolucionaron, abandonando la ligereza del pop para explorar temáticas de mortalidad, traición y dolor físico, conectando con su audiencia desde una vulnerabilidad cruda. En el escenario, la pirotecnia física fue reemplazada por una intensidad interpretativa. Cada paso, ahora calculado sobre articulaciones de metal, se convirtió en una declaración de victoria sobre la parálisis. Finalmente, el efecto Guzmán trascendió los muros de su casa para sacudir los cimientos de la sociedad mexicana, y en su caso actuó como un catalizador brutal para el cambio en la industria estética. Las imágenes radiológicas de su pelvis, invadida por polímeros, hicieron más por la salud pública que cualquier campaña gubernamental. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, intensificó las redadas contra las clínicas Patito y el uso de rellenos no regulados. El sufrimiento público de Alejandra desmitificó la búsqueda de la perfección plástica, sembrando el terror y la cautela en una generación de mujeres que, al ver a su ídolo al borde de la muerte, entendieron que el precio de la belleza artificial podía ser, literalmente, la vida misma. Así, la mansión maldita y su dueña se convirtieron en un faro de advertencia, iluminando el lado más oscuro de la vanidad con la luz cegadora de la realidad.